Bueno, ya lo habíamos anunciado, es un riesgo, es una amenaza constante que personas que le han robado al Estado, que han asaltado al Estado y al erario nacional puedan asumir nuevamente cargos públicos para seguir cometiendo posiblemente ilícitos. ¿Qué está pasando en estos vacíos legales, en estas incongruencias? ¿Qué está pasando con este pedido de muerte civil que ya se había planteado pero que el Congreso aún no lo debate? Vamos a hablar con el Procurador Anticorrupción, Cristian Salas, que nos acompaña esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, usted hace algunos días ha exhortado nuevamente, como defensor del Estado y qué es lo que le compete, ha exhortado que el Congreso retome este debate de la denominada muerte civil. Es decir, que esas personas, funcionarios que han cometido estos delitos de corrupción no puedan nuevamente acceder a la administración pública. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se demora tanto ese debate, cree usted? Básicamente nuestra exhortación es en atención a la alarmante situación que este año nos ha deparado, ¿no? Que es el hecho de que muchos de los postulantes a cargos públicos, tanto como alcaldes distritales o provinciales, se encuentran en algunos casos investigados, procesados por hechos vinculados a corrupción, y en otros casos incluso tenemos a candidatos que ya fueron condenados, es decir, que ya judicialmente se demostró su responsabilidad penal, se demostró que cometieron un delito y que vuelven a buscar acceder a la administración pública, a la cual asaltaron, a la cual atentaron. Entonces, es necesario que nuestra legislación también proteja al Estado de este tipo de personas, a través de una legislación adecuada y eficiente. Necesitamos que la ley establezca que estas personas que ya fueron halladas culpables, no las que están en investigación, porque hay un principio de presunción de inocencia que hay que respetar, pero las que ya fueron halladas culpables, que ya fueron condenadas, que incluso ya ni siquiera pagan la reparación civil que se les ha impuesto, vuelvan a postular a un cargo público. Necesitamos esa legislación y ojalá que el Congreso pueda darla antes del fin de esta gestión. Parece que ya hay avance, ¿no? Hay un visto bueno, la Comisión de Constitución ha tomado acciones, pero el Pleno todavía no toma acciones definitivas. No se pone en agenda, no se puede debatir, y mientras eso pase, la mente del elector también es frágil, ese es otro problema. Y esas personas reinciden, vuelven nuevamente a tomar, digamos, la batuta en la administración pública y finalmente continúan esos ilícitos. Efectivamente, el trámite del proyecto de ley, sigue su curso ante el Congreso. Ellos tienen sus tiempos y prioridades. Lo que hay que invocar es que se debata esto ya de una vez. Y efectivamente, la población muchas veces olvida la mala conducta o el mal desempeño funcional de ciertas autoridades que buscan una reelección o que después de ser condenadas vuelven a intentar acceder al cargo público. Y es ahí donde nosotros vemos la importancia, trascendencia de los medios de comunicación, o sea, la labor del periodismo en relación al ejercicio funcional de un alcalde, de un funcionario público, es muy importante y merece ser difundida a efectos de que la población esté enterada de cómo viene desempeñándose ese funcionario público. Y esto le va a servir al ciudadano para tener un voto informado, para saber si le renueva o no la confianza a ese funcionario por el cual votó, etcétera. Entonces es trascendente la contribución que los medios de comunicación desarrollan a esta labor. Ahora, no podemos dejar de mencionar también esta voz que se enciende por parte de los, entre comillas, afectados, señalando que se trata una persecución política por parte del Estado, ¿no? Y que tienen todo derecho, no se les puede privar el derecho político a ser elegidos. Sí, lo primero que hay que decir es que efectivamente la legislación en relación a los funcionarios públicos que son investigados o procesados sin condena aún, permite perfectamente que ellos puedan postular. Ahí no hay ninguna limitación ni restricción. Lo que se busca, según los proyectos de ley, es que los condenados, aquellos que ya fueron sentenciados judicialmente como culpables de un delito, no vuelvan a acceder al cargo público, en protección justamente a los intereses del Estado. Y lo otro, este tema bastante utilizado de la supuesta persecución política ya es parte de un discurso que carece de cualquier sustento y credibilidad hacia la ciudadanía, ¿no? Aquí no hay ninguna persecución política, aquí lo que hay es persecución por la justicia, persecución en atención a la ley y que un funcionario público responda por las irregularidades que habría cometido en el ejercicio del cargo, así de simple. La ley establece eso y el Estado tiene el derecho y la obligación de protegerse contra hechos que atentan contra él. ¿Cuáles son las cifras que se manejan? Porque estábamos hablando previamente y de verdad
genera alarma. Por ejemplo, en el caso que me mencionaba, 1.800 candidatos distritales, de los cuales 1.200 están procesados. Tenemos cifras bastante altísimas, ¿no? A nivel de alcaldes provinciales tenemos exactamente, para darle la cifra, tenemos un total de 1.245 casos de alcaldes distritales en investigación. Y en casos de alcaldes provinciales tenemos un total de 454 casos. ¿De que cuántos? son de un total de 195 alcaldías provinciales. Lo que pasa es que un alcalde puede tener varios casos, puede tener 5 o 6 casos, es por eso que la cifra es bastante alta. Pero da la sensación de que casi nadie se salva, entonces, Sí, ¿qué está pasando? Son muy pocos los funcionarios que no tienen denuncias en su contra. Ahora, ahí también hay que precisar algo a efectos de ser bastante objetivos en nuestro análisis. Casi todo funcionario público tiene denuncias en su contra, ¿no? Algunas denuncias tienen sustento, son bastante probables en cuanto a la comisión de un delito, pero otras también obedecen a fines políticos. Ahí sí se puede hablar de eso. Entonces, ¿y que se puede resolver por la vía administrativa? Incluso. Sí, incluso en época electoral lo que vamos a ver es que muchos de los candidatos se denuncian entre sí, y más aún si uno de los candidatos está en ejercicio del cargo. Entonces vamos a ver mucho de esto. Lo que hay que hacer como autoridades, tanto policía, fiscalía, procuraduría, poder judicial, es llevar adelante estas investigaciones con la mayor seriedad, sin prestarnos al fin político que puedan tener estas denuncias. Y ahora, es por ello que la labor que desarrollamos es muy delicada y tenemos que exponerla de manera muy responsable. Ahora, la muerte civil puede ser una herramienta muy poderosa y quizás eficaz porque va a golpear al corrupto en lo que más le duele, que es el bolsillo, ¿no? Y ellos buscan a través de diferentes mecanismos precisamente apropiarse de bienes públicos. Pero en el caso de la inhabilitación y la imprescriptibilidad, ¿se está tomando también celeridad para aprobar esos tipos de figuras? Bueno, tengo entendido que ya estos proyectos están también en poder del Congreso. Será el Congreso el que tenga que debatirlos primero y luego ver si los aprueba. Nosotros consideramos que son herramientas que nos pondrían en los estándares internacionales de lucha contra la corrupción y que permitirán sin duda con eficacia reducir los niveles de corrupción. En el llamada muerte civil, lo que se va a lograr es que el funcionario público que fue condenado por un caso de corrupción, que ya cumplió condena, pero que no paga la reparación civil, no puede acceder a créditos en el sistema financiero. Obviamente estamos golpeando uno de los fines de la propia corrupción, que es el beneficio económico. El segundo, el de la inhabilitación perpetua, va a ser una herramienta que va a permitir proteger al Estado de aquellas personas que en su momento, estando dentro del Estado, atentaron contra él, robaron dineros, utilizaron indebidamente caudales, fondos del Estado. Y en el último, en la imprescriptibilidad, eso nos va a permitir litigar directamente estos casos a efectos de no incurrir en impunidad. Pero, por ejemplo, si nos damos a esto último, la propia imprescriptibilidad fue mencionada en el discurso del 28 de julio, ¿no? El presidente de la República dijo que es necesario retomar este debate y que el Congreso lo tome con fuerza, lo suma con fuerza, pero, por ejemplo, no solo habríamos que quedarnos en este delito, porque no solo la impunidad se ve de esta forma, sino también en quizás la falta de mecanismos para articular un trabajo entre Fiscalía, las propias Procuradurías, el Ministerio Público. Entonces, la negligencia o la falta de probidad de estas instituciones también generan un problema, ¿no? Sí, pero eso escapa más al tema legal, más obedece al tema de conducta del funcionario, conducta operativa del procurador, del fiscal, del juez. Lo que necesitamos son funcionarios con una convicción sólida en cuanto a lo que es lucha anticorrupción. Esperamos que este nivel de coordinaciones sea cada vez más acentuado. Procuraduría no puede asumir esta lucha sola. O sea, necesitamos necesariamente el director de la investigación, que es el fiscal, quien tiene que desarrollar actos de investigación pertinentes dentro de un plazo razonable. Necesitamos también jueces imparciales, que decidan en atención a datos objetivos que se les sustenten en las audiencias correspondientes. O sea, es todo un engranaje este sistema y esperamos que en la medida en que vamos desarrollando esta labor se pueda lograr un sistema de trabajo efectivo y eficiente, ¿no? Que con menos costo al Estado y con logros evidentes. Gran parte también nos ayudarían los partidos políticos si tuvieran mayor cuidado al filtrar sus candidatos. O una vez estando dentro, expulsarlos, los que tengan una sentencia, un proceso pendiente. ¿Qué exhortación haría usted a los partidos políticos
Quizás ya no para estas próximas contiendas electorales de octubre, porque el tiempo apremia, pero sí de cara al 2016, al 2021, en fin, ¿no? Que tenga más cuidado en el proceso de selección de sus candidatos. Sí, bueno, básicamente el nivel de control, ¿no? O sea, tiene que haber un filtro en relación a qué personas un partido político incluye en sus filas, un análisis de sus antecedentes, no solo un análisis de su currículum para ver qué grado de instrucción puedan tener, sino sobre qué antecedentes, qué sanciones, qué investigaciones tienen, pesan sobre ellos, y a partir de ahí determinar si los acogen o no en sus filas. Que un partido político simplemente se deje llevar por intereses económicos o ver cuánto aporta el candidato que quiere estar en sus filas es obviamente un despropósito al mismo sistema democrático. Esperemos que esto mejore. Procurador, aprovechando su presencia en nuestros estudios, ¿cómo va el caso de Óscar López Meneses? Ayer hablaba el presidente de la comisión, el congresista Juan José Díaz Dios, que hoy se inicia el debate interno para aprobar el preinforme de la comisión. Sin embargo, a nivel de la Fiscalía parece que todavía no se han formalizado todos los pedidos de denuncia, ¿no? La misma Procuraduría había pedido incluir al congresista Espadaro, al hermano del congresista Velázquez Quesquén. ¿Qué está pasando en este caso? ¿Por qué tanta demora? En el caso López Meneses, que es distinto al caso Orellana, que es donde estamos hablando del congresista Espadaro y el hermano del congresista Velázquez Quesquén. Sí, tiene razón. Vamos a tratar también ese tema, hay que lindarlo. En el caso de Óscar López Meneses, y el móvil, sobre todo el resguardo. Que nosotros no lo denominamos por ese nombre al caso, sino lo denominamos el indebido resguardo policial en la calle Batallón Libre de Trujillo. Las investigaciones han avanzado desde noviembre del año pasado hasta la fecha. Tengo entendido que o esta o la próxima semana la Fiscalía ya está emitiendo, cerrando la investigación preliminar y decidiendo si el caso se formaliza o no. Nosotros consideramos que hay suficientes indicios reveladores de la comisión de un delito y de la individualización de responsabilidades para que el caso se formalice, es decir, para que se inicie ya una investigación pero judicializada, esto es, el inicio del proceso penal. ¿Qué indicios hemos encontrado aquí? Siempre no dando mucho detalle por la reserva propia de la investigación, pero hemos encontrado indicios que nos acreditan que efectivamente ha habido una indebida tramitación en lo que es el pedido, autorización y ejecución del resguardo policial en esa avenida, en esa casa. Hemos encontrado también que ha habido una suerte de omisión de funciones de control, de supervisión, ha habido abuso de autoridad y ha habido el uso indebido de vehículos y personal policial de diversas unidades en esta zona. Entonces, hay datos que en la investigación figuran, como son documentos, trámites, declaraciones de diversos involucrados, algunas inconsistencias e incoherencias que se habrían dado durante toda la ejecución de este servicio y que ameritan obviamente que el caso continúe. O sea, es ilógico que un caso de esta naturaleza pueda archivarse, ¿no? Pero además las preguntas desde el inicio de la investigación parecían muy claras, ¿no? ¿Quién ordena? ¿Por qué lo hace? ¿Y para qué lo hace? Después de estas investigaciones y el tiempo que nos dice tomaría la Fiscalía, ¿se va a poder determinar el móvil? ¿Se va a esclarecer por qué se brindó este resguardo irregular? Sí, han habido varias hipótesis desde un inicio, desde lo que eran las interceptaciones telefónicas en ese lugar hasta lo que eran reuniones a efectos de debatir o tener arreglos acerca de compras de armamento o algo. O sea, han habido muchas. Usted mismo dijo, es un centro de espionaje, ¿no? Sí. Se convirtió y eso creo que no hay duda. La primera, la de presunto lugar de interceptaciones telefónicas, era una hipótesis bastante sólida, vinculada más a no un espionaje gubernamental, sino a un espionaje entre empresas privadas, ¿no? Entonces, eso aún es materia de investigación, todavía no podemos descartar nada, pero entendemos que ya en la investigación formalizada vamos a tener un punto, una conclusión clara sobre eso. Pero, ¿qué está haciendo el Estado para esclarecer el tema? El congresista Juan José Díaz Dios también mencionaba que continúan los pedidos para que el propio Ejecutivo, encabezado en este caso por el Presidente de la República, logre dar una versión. Bueno, el Estado busca aclarar este tipo de investigaciones a través de las autoridades competentes. En este caso, quien debe aclarar jurídicamente si estamos ante un hecho delictivo o no y quiénes son los responsables penalmente es la Fiscalía inicialmente, y luego, si el caso pasa a un debate judicial, será el Poder Judicial. Esas son las autoridades competentes para ello. Hasta el momento no se ha encontrado ningún vínculo que relacione al Presidente de la República, o en este caso, como si se está haciendo en la Comisión del Congreso.
en aras de aclarar el tema, sí, ¿no sería oportuna el presidente, su declaración, hasta ahora no hay con el grupo de trabajo que investiga? No ha habido ningún documento, no ha habido ninguna declaración o testimonio en este caso, en la investigación fiscal, que relaciona al presidente de la República con este resguardo. O sea, hay niveles de intervención donde el presidente de la República no tiene nada que ver, ¿no? Hasta el momento, por lo pronto. Ni por una presunción de línea de mando. No. ¿De quién dio la orden a quién? No. Bueno, volviendo ahora sí al caso Orellana, y ahora sí el pedido que hizo la propia Procuraduría para que también sean, digamos, pasivos de una investigación los congresistas Espadaro, el hermano, el congresista Velázquez Quesquén. ¿Cómo está avanzando este caso? Bueno, el 14 de julio mi despacho formuló una denuncia solicitando a la Fiscalía de la Nación que inicie una investigación contra 11 jueces, 5 funcionarios y exfuncionarios de la SUNARP, registros públicos, y posteriormente hemos ampliado esta denuncia con nuevos datos, incluido una denuncia que formuló el ciudadano Jorge Pasos contra el actual congresista Pedro Espadaro cuando éste ocupaba el cargo de secretario general en la Municipalidad de Lurín, contra el propio alcalde de la Municipalidad de Lurín, y luego un dato que a través de un medio de comunicación se dio a conocer acerca de un supuesto pago, un giro de un cheque que habría realizado un proveedor que ganó una contratación con el Estado a través de una carta fianza dada por COFEX al hermano del congresista Velázquez Quesquén. Entonces, esa información se ha cumplido con remitir a la Fiscalía, solicitando que se hagan las investigaciones pertinentes. Hasta el momento no se nos ha notificado la apertura de esa investigación, esperemos que en los próximos días ya. ¿Tanto demora? Han pasado varios meses, ¿no? Sí, y desde el pedido que hace la Procuraduría y que la Fiscalía no tome acciones, no aperture investigación. Es algo que preocupa, que es digno de observar, pero que en la experiencia que tenemos a nivel de Fiscalía de Nación, siempre los plazos que utilizan ellos, entiendo que por la escasez de personal que tienen se dilata mucho, ¿no? Bueno, esta denuncia que busca, que apunta, básicamente a indagar si la organización criminal imputada a Rodolfo Orellana y a otros, que es investigada por un tema de lavado de activos aparte, habría utilizado también toda una red de corrupción para lograr sus fines. Es decir, si para lograr el despojo de bienes o terrenos de los agraviados se valían de arbitrajes fraudulentos, notarios que actuaban en complicidad con la organización, empleados de municipalidad que daban documentos que permitían la legalización de estas apropiaciones indebidas. Entonces, si para lograr ese objetivo, que era la apropiación de dinero, utilizaron estos funcionarios públicos a través de actos de corrupción. Asimismo, también para blindarse o para entorpecer las denuncias que los agraviados, a las personas a las que despojaban de sus terrenos, hacían contra la organización criminal, utilizaban a policías o fiscales o jueces para lograr impunidad. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo a la Fiscalía de la Nación que investigue y esperamos que pronto ya puedan abrirse las diligencias. Le hacía esta pregunta de la demora de la Fiscalía porque precisamente el día de ayer el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ancash, Marco de la Cruz, y otros fiscales también anticorrupción han denunciado ante el Consejo Nacional de la Magistratura, el propio fiscal de la Nación, señalando que hay una especie de intromisión, señalando que se les está negando esta posibilidad de investigar. Entonces, en su caso, ¿cómo la Procuraduría Anticorrupción puede solicitar las pruebas pertinentes y cómo la Fiscalía puede otorgarlas en medio de este panorama donde no habría la imparcialidad que se requiere, al menos lo que denuncian estos fiscales? Lo que el presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Judicial de Ancash y otros fiscales, incluido el fiscal Luis Checa, han denunciado es que la necesidad de que se investigue a nivel del Consejo Nacional de Magistratura la conducta del fiscal Ramos Heredia cuando él tuvo la jefatura de la Oficina de Control Interno. ¿Por qué? Por un hecho muy puntual, porque se habría tomado conocimiento a través de un audio que un asesor del aquel entonces presidente regional de Ancash, César Álvarez, conversó con un policía que hizo una intervención ordenada por los fiscales de Ancash contra un auto de propiedad del gobierno regional y le informaba acerca de las acciones y consecuencias que iba a tener la intervención del órgano de control interno en perjuicio de los fiscales que habían desarrollado esa investigación. Entonces, lo que están denunciando estos fiscales es que se investigue la conducta del fiscal Ramos Heredia y del personal de esta oficina para ver si ellos trataron de tener algún grado de intromisión en esta investigación que legítimamente ellos desarrollaban
y si habría algún hecho delictivo en ello. Eso es lo que se ha denunciado. Pero teniendo, digamos, en la mira al máximo, a la cabeza máxima, en este caso el Ministerio Público, la Fiscalía, ¿no hay el riesgo de que no se otorgue información fidedigna, confiable, que se trate el tema con la imparcialidad que se requiere? ¿Corre riesgo las investigaciones? Si es que eso se da, obviamente nosotros vamos a hacer las denuncias pertinentes. Nosotros, como defensores del Estado, que somos parte litigante en estas investigaciones, hacemos los reclamos legales que corresponden en cada trámite y cuando hay que darlo a conocer públicamente lo hacemos. Tal fue el caso conocido como la Centralita, que ya está en Lima, donde nosotros públicamente incluso nos hemos quejado de algunas circunstancias que no nos han parecido correctas y que en algunos casos terminaron incluso con el retiro voluntario del propio colaborador eficaz de la zona de seguridad donde estaba, y en otros casos algunos retardos en actos de investigación o algunos actos de investigación que a nuestro criterio debían desarrollarse conforme a lo que se había pedido, pero que no se hicieron. Entonces, nosotros como defensores del Estado estamos siempre pendientes de esto y ante cualquier hecho irregular, obviamente nosotros lo denunciamos o lo reclamamos debidamente. ¿Qué le ha parecido, como Procurador del Estado, las declaraciones que dio ayer el Ministro del Interior, Daniel Urresti? Ahora señala que no habría prometido entre sus prioridades capturar al propio Rodolfo Orellana, que es el hombre clave en esta red de corrupción de Ancash, al señor Martín Belaúnde, al propio Benedicto Jiménez, porque el ex procurador Julio Arbizu ha demostrado y ha declarado también un poco su incomodidad, ¿no? Bueno, le compete a la policía desarrollar hacer efectivas estas órdenes de captura. Nosotros como procuradores, en su momento, cuando solicitamos la prisión preventiva, recuerdo de César Álvarez en la intervención que hicimos en el Santa, fuimos vistos incluso como disparatados en nuestros pedidos, no se nos tomó en serio y mire que el tiempo finalmente nos dio la razón. Fue la Procuraduría la que pidió la ampliación del caso contra Martín Belaúnde, Rodolfo Orellana, los congresistas y otros más que estuvieron vinculados en esto, a efectos de que se les incluya también en el proceso penal. Y el tiempo finalmente nos ha venido dando la razón. En el caso de las prisiones preventivas dadas, en el caso de la Centralita, lo que a nuestro parecer ocurrió fue un tema de descoordinación. O sea, y esto nos ¿Descoordinación entre quién? Entre lo que es policía, Ministerio Público y el propio Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en este caso, uno de los más grandes de corrupción que ha tenido nuestro país, el esperar a que la orden del juez de la prisión preventiva se dé, habiendo tanta anticipación en el anuncio, incluso este tema se debate en audiencia de prisión preventiva, debiera llamar a las autoridades a adoptar una estrategia mucho mejor coordinada a efectos mucho más unificada, así es. Entonces, por ello es que anunciar este tipo de pedidos, o sea, hemos solicitado la prisión preventiva de tal, en la práctica para el caso, para el proceso no es conveniente. Hay que esperar a que esa medida se tramite, se dé y recién ahí hacerla pública. Y incluso es una carta abierta para que el procesado fugue del país. En este caso están como no ha habido. Así es, los alertamos y finalmente estos señores se esconden, acuden a la clandestinidad e incluso cabe la posibilidad de que hayan salido del país. Por eso es que mi oficina ha pedido también a la Fiscalía que requiera la orden de captura internacional. No vaya a ser que hoy los encuentren en otro país y la policía extranjera no pueda detenerlos porque no hay una orden de captura internacional. Esperemos que eso también se dé pronto. Parece que para la señora Milagros Acián, esposa de César Álvarez, va a pesar lo mismo, ¿no? Una captura internacional. Hay reportes migratorios de que podría estar en Buenos Aires, en Brasil, en diversas partes del mundo. Entonces, ¿se va a proceder de la misma forma? Sí, claro. Y no es necesario acreditar que haya salido del país formalmente, porque un prófugo de la justicia no sale del país a través de los conductos regulares. Evaden los controles en fronteras, pueden salir por tierra, en fin, con otras identidades. Estamos hablando de una investigación acerca de una presunta organización criminal y así hay que tratarla, así hay que entender la estrategia de investigación en este caso. No estamos ante un caso común. Bien, procurador, muchas gracias. Antes nada más, ya tenemos pocos segundos, pero ayer se inició la subasta de la joya de Vladimiro Montesinos, pero eso no son los únicos bienes ilícitos que habría adquirido el ex asesor presidencial. ¿Cómo va el tema de las cuentas congeladas en Suiza, en Luxemburgo? Este año definitivamente llega ese dinero al país. Esperemos que ese resultado se dé. Creo que si llegamos a diciembre ya con nuestro pedido formulado ante las autoridades de Luxemburgo va a ser mucho ya. Va a ser muy positivo porque tenemos entendido que ya en Luxemburgo hay toda la predisposición de colaborar con la justicia peruana y el trámite para la repatriación sería muy rápido. O sea, lo que ahora nos
nos está llevando mucha atención, mucha dedicación, es el trámite que está pendiente en el Poder Judicial. Esperemos que ya la sala aclare la sentencia y se haga el pedido ante las autoridades de Luxemburgo. Si eso lo hacemos antes de fin de año, sería un tremendo logro. Este año se repatriaría el dinero, casi 15 millones, ¿no? 15 millones tenemos un aproximado de 15 millones de dólares en una cuenta en Luxemburgo. Semejante cuenta. Gracias, procurador, por Gracias su presencia. Hoy en su estudio de 7.3 en Noticias hemos conversado con el procurador anticorrupción Cristian Salas. Vamos a hacer una